Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Ya estamos aquí con Ricardo Medina Calvario, presidente lego de este Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas. Y bueno, vamos a hablar hoy de desempeño ambiental, pero ¿qué te parecen estos fríos que, bueno, no sé si escuchabas al meteorólogo diciendo son cosas cíclicas? Sí, sabemos que el clima así es, pero pues siempre, sí, curiosamente estamos viendo cómo se acentúan la temporada de ciclones, los fríos, los calores. Ahora vamos a ver cómo vienen las lluvias también, ¿no? Pues ya empezó a llover, bueno. ¿Tú sí crees que pues hay alguna relación? Sí, bueno, con muchas gracias, Jorge, por permitirnos nuevamente estar por acá. No, y muchas gracias a todas las personas que nos ven. Sí, bueno, es la parte del Frente Frío número 25 la que nos está pegando ahorita. Que la temperatura no está tan baja. Ayer lo que pasa es que los máximos son los que no suben mucho. Ajá. Estábamos a 12 grados máximo, hoy va a estar a 16. Pero la condición de los vientos que nos están pegando hace que la sensación térmica sea mucho más baja. Y por supuesto, recordemos que estamos a la mitad prácticamente del invierno, ¿sí? Porque el invierno comienza el 21 de diciembre aproximadamente, por supuesto no hay hora o día exacto, pero lo que se maneja es el 21 de diciembre, estamos a la mitad de la temporada invernal. Pero sí, lo del cambio climático, porque la gente que conoce de esto lo dice, inclusive los funcionarios, que son elementos cíclicos, y efectivamente así es. Sin embargo, si vemos la acentuación de los fríos, de los calores, de la lluvia, de las nevadas, que son atípicas, no es que no haya nevadas en esta temporada, sí las hay, pero ahora son más fuertes. El frío que pega es intenso, baja algunos grados, el calor sube, lo veremos ahora en la temporada de verano. Y por supuesto, como decía, se esperan lluvias fuertes en la época, sobre todo de huracanes, julio, agosto, septiembre, que es cuando más pega estos fenómenos naturales. Inclusive vamos a ver huracanes donde normalmente no los hay. Ahorita mencionabas de los temblores, donde no hay. Esto no tiene que ver con el cambio climático, pero sí se están dando modificaciones en diferentes elementos de los ecosistemas de la Tierra y que los vemos y que afectan a la población. Entonces, por supuesto que el frío que nos está pegando en estos momentos, pues no es normal, digamos, ¿no? La gente no estamos acostumbrados, sobre todo en el centro de la República. En el norte sí, mucha gente no sabe que en La Rosilla, por ejemplo, Durango, se llegan a tener temperaturas de 20, 25 grados bajo cero, claro, que en partes, en latitudes más al norte de la Unión Soviética, de Rusia, por ejemplo. Es que estaba leyendo un documento y me quedé con la Unión Soviética de hace 20 años, pero lo que fue la Unión Soviética en Rusia hacia Siberia, por supuesto, San Petersburgo, tenemos de ese tipo de temperaturas, 20 grados bajo cero, pero aquí en México, en el país también. Sí, además ha sido continuado, ¿no? Desde noviembre. Así es. Tenemos fríos, algunos días de tregua, ¿no? Pues llovió hace 2 días bastante fuerte. Sí. Bueno, la semana pasada llovió con intensidad, miércoles y jueves, no es normal, dice uno. Yo no recuerdo realmente, digo, sí recuerdo inviernos fríos, pero en los últimos 10 años. Sí, yo creo que ha sido estos días, el día de ayer, yo creo que fue uno de los días más fríos que se ha tenido en los últimos años. Bastante intenso. La condición del viento, que sí es lo que nos decía el meteorólogo, es lo que más pega, ¿no? Es lo que más pega, ese que baje la sensación. La sensación térmica. En la situación de salud lo vemos también. Muchas enfermedades respiratorias. Ahí decía la Secretaría de Salud que se ha incrementado notablemente los casos de influenza y es por este frío intenso que nos está
nos está pegando y que va a durar hoy y mañana todavía, y bueno, los meteorólogos lo están mencionando. Y bueno, podemos relacionar el tema que les quiero platicar el día de hoy, que es el desempeño ambiental, que fíjate, Jorge, amigos, a partir del año 2006, la Universidad de Yale, que es una universidad de Estados Unidos muy prestigiosa, sobre todo en el ámbito de la economía. Ellos han salido grandes economistas de esta universidad, inclusive algunos no grandes, pero algunos economistas de renombre en México, por supuesto, destacados, premios Nobel de Economía han salido de esta universidad, y tiene un departamento que ha manejado la situación económica, lo ha concatenado con la situación ambiental. Y esto es porque dicen que para alcanzar un desarrollo sustentable se tiene que invertir, por supuesto, en el tema ambiental. Va de la mano, lo hemos manejado aquí durante mucho tiempo. El desarrollo sustentable tiene que ver con una economía en crecimiento, con un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y eso hace una formación de elementos técnicos profesionales que manejen este sistema, ¿no? Economía y medio ambiente. Entonces sabemos, la semana pasada se llevó a cabo ya desde hace muchos años el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Y a partir del 2006, la Universidad de Yale, a la par de que se lleve a cabo este Foro Económico Mundial, da a conocer un índice de desempeño ambiental de los países que conforman la economía mundial. Lo que manejan son 180 países, México incluido, por supuesto, y de ahí, a través de 24 variables, da a conocer en qué lugar se encuentra cada país de acuerdo a su desempeño ambiental, al cumplimiento de estas variables, que son 24, les decía, y muy diversas. Tiene que ver con agua potable, tiene que ver con biodiversidad, tiene que ver con residuos, tiene que ver con emisiones a la atmósfera. 24 variables que permiten determinar en qué lugar está cada país desde el punto de vista de desempeño ambiental, cumpliendo con los diversos acuerdos y tratados que se tienen a nivel internacional, por ejemplo el Acuerdo de París, y que representa este listado muy interesante la manera en que los países pueden abordar la problemática ambiental y pueden obtener un beneficio, sobre todo hacia su población. Entonces, este año acaba de salir recientemente, aquí traemos los resultados, del año 2017, se habla del índice de desempeño ambiental 2018, pero es en base a los resultados del 2017. Del año en curso, sí, claro. Entonces, de 180 países, el primer lugar en desempeño ambiental del año pasado fue Suiza. Suiza quedó en primer lugar en esta categoría, seguido de Francia y Dinamarca. En el penúltimo lugar quedó Bangladesh y en el último lugar de los 180 Burundi, un país muy pequeñito. México pues sí, quedó en el lugar 72 de desempeño ambiental. Suiza repitiendo el primero. Y por ejemplo, países muy conocidos, muy poderosos económicamente. Estados Unidos quedó en el lugar 27, Rusia en el 52 y China en el 120. Que China, bueno, ha bajado mucho en esta categoría, derivado de la gran contaminación atmosférica que se da por la implementación de políticas económicas que hacen que tenga una producción muy importante, derivado, por supuesto, entre muchas otras cosas, de gases de efecto invernadero, por la cantidad de gente que hay allá, que está llegando a laborar a cada vez más empresas que se instalan por allá, y entonces la contaminación ha subido bastante. Claro. Entonces México quedó en el lugar 72. Muy acorde con el desarrollo, el desarrollo que tiene y social de los países. Pero fíjate, lista, ¿no? Sí, podría decirse, pero en América Latina, por ejemplo, Costa Rica está en el lugar 30, Colombia en el 42, Uruguay en el 47, Venezuela en el 51, Cuba 55, Panamá 56, Perú 64 y Brasil 69. Esto nos coloca en el lugar octavo de Latinoamérica,
que desde el punto de vista económico, México, nada más Brasil estaría arriba de nosotros. Desde el punto de vista económico tenemos más posibilidades de poder concatenar este desarrollo sustentable y económico. ¿Está en primer lugar en América Latina entonces? En América Latina, Costa Rica. Costa Rica, que está considerado uno de los países más con mayor megadiversidad, y que ellos se preocupan y se ocupan mucho por declarar áreas naturales protegidas. Tienen una gran cantidad de su territorio, que es muy pequeño comparativamente con México, pero tienen una gran área de reserva ecológica, de reserva de biodiversidad, y eso hace que tampoco tienen una gran industrialización, por eso también los niveles bajan, o sea, no se podría comparar, pero sí el desempeño en su valorización, en su métrica, sí conlleva a que estemos por debajo de 7 países latinoamericanos, que, repito, no corresponde con la economía. Pero bueno, unos datos más que quisiera dar, por ejemplo, hablando de México nada más, en contaminación atmosférica de la última medición 2016 a 2017, pasamos del lugar 86 al 75, o sea, tuvimos una baja en algunos tipos de emisiones, de emisiones a la atmósfera. O sea, mejoramos ahí. Mejoramos, ¿no? En dióxido de azufre, por ejemplo. Ajá. En hábitats y biodiversidad pasamos del 98 al 94. Y esto principalmente porque recordemos que el año pasado se dieron se realizaron la declaración de áreas naturales protegidas, sobre todo de las Islas Revillagigedo, una gran área de conservación que se dio, y eso hace que califiquemos mejor y pasamos del 98 al 94 en hábitats y biodiversidad. En clima y energía pasamos del lugar 161 al 107. En pesquerías, por ejemplo, ahí descendimos del 79 al 110. En bosques pasamos del 92 al 76. Y en calidad del aire pasamos del 94 al 75. O sea, sí hubo una mejora en el desempeño ambiental. Sin embargo, seguimos quedando, un poquito abajo de media tabla en este desempeño, lo que hace que permita reconocer los errores y aciertos que hemos tenido y poder implementar políticas públicas en materia medioambiental que permitan avanzar, no nada más en este índice, o sea, no se trata de avanzar en el índice, pero sí de que veamos reflejado que estas políticas avancen en la conservación de los recursos que se deben de conservar y una utilización sustentable de aquellos recursos que nos permitan crecer económicamente, derivado de que, por ejemplo, el petróleo ahora, que es algo contradictorio, que la reforma energética en un inicio se pensaba para que más trabajáramos en energías renovables, alternativas, etcétera, limpias, y que se le dé un gran impulso nuevamente en esta reforma energética a los combustibles fósiles, inclusive con la creación de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Ahora se busca la cual elevar la producción. Exactamente, se quiere elevar la producción. Un precandidato a la presidencia dice que quiere crear más refinerías, lo cual a mí se me hace contrario al espíritu de lo que se quiere manejar desde el punto de vista sustentable, de los acuerdos de París. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Hacia pero sí es un buen ejemplo para que los precandidatos, por ejemplo, lo tomen en consideración para las políticas públicas que puedan desempeñar cuando el que gane llegue a la presidencia, y por supuesto su gabinete, que tengan en consideración en cada una de las áreas el desarrollo sustentable y la aplicación de políticas que permitan alcanzar este objetivo que debería de tenerse tanto en emisiones como en desarrollo sustentable para el año 2030. Entonces es tiempo todavía de poder implementar acciones que permitan alcanzar este objetivo. Y bueno, pues este índice que saca la Universidad de Yale creo que es un buen ejemplo y es un ejercicio válido para poder saber en qué lugar, en qué manera, cómo estamos manejando las cosas desde el punto de vista ambiental. Le invierten mucho dinero a hacer esta evaluación, y ya que lo tienen, pues hay que aprovecharlo. Nosotros no lo hacemos, entonces creo que es un buen parámetro. Entonces estos son Ricardo, los resultados recién saliditos. Ojalá la semana tengan pasada. La visión, justamente los
señores precandidatos y ya cuando sean candidatos todos de analizar este tipo de Claro. Parámetros que se dan a nivel internacional. Dice Samuel Macías, ¿no será la baja de emisiones por también la caída económica, la desaceleración de la economía? Bueno, pues puede que sea uno de los factores, ¿no? Pero hay varios factores. Sí, hay políticas también y además cambios de hábito, concientización también, ¿por qué no decirlo? Por ¿no? supuesto. Parte de los usuarios, usar menos el automóvil. También cuidar, ahora que pues el gas está tan caro, pues también ha subido mucho y ahorita se gasta más con el frío. Y ahorita por con supuesto. el frío, imagínate. Te dice aquí Rolando Blacaller, Ricardo, creo que nos dirigimos hacia un periodo glaciar. Claro, antes aumentará mucho el calor, ¿no fue así antes de las glaciaciones? Sí, es que es algo importante. El que se hable de calentamiento global, se dice que en la última glaciación que hubo, primero hubo un periodo de calentamiento Sí. para bajar las temperaturas. O sea, no es que hablamos de calentamiento global y que vamos a subir las temperaturas de tal manera que puedan afectar a la humanidad. Normalmente lo que ha pasado es un preludio a un frío más intenso. No sé si una nueva era glacial, de acuerdo a los especialistas, ese no es mi tema. No creo que lleguemos a tanto. Lo que sí se acelera, ya lo hemos dicho, con el desarrollo económico y las presiones que se tienen hacia los ecosistemas, es que se está manejando lo del cambio. Y es también la eterna discusión entre los que están a favor y en contra del cambio climático, ¿no? Que si el clima es cíclico, ¿no? Que todo esto que estamos viviendo es un proceso natural, que hemos dicho, digo, las posturas más sensatas como la tuya, ¿no? Que pues sí, es parte y parte, ¿no? Tantito y tantito, o sea, sí hay una ciclicidad, pero obviamente acendrada o acentuada por la acción del hombre. Hay Eso procesos naturales, ¿no? de calentamiento, de enfriamiento, de pérdida de especies, pero han sido aceleradas por el desarrollo indudablemente humano, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, se declaró la extinción de una especie, de la pantera nebulosa que se llama, que está en una isla del Pacífico, y esto se hizo porque después de 10 años no se ha encontrado un individuo de esta especie, no se ha visto. Entonces, de acuerdo a categorías internacionales, si pasan 10 años de que se deje de ver un individuo de tal especie, se declara como extinta. Y hace 2 semanas se declaró extinta esta pantera nebulosa que se le llama, un felino tipo puma. Parecido al puma, sí. De ese tamaño más o menos, un felino mediano, y ya se declaró extinto. Y es de las primeras extinciones de este milenio, ya iba a decir del siglo, del milenio, ¿no? Entonces, porque ya no existe, ya no la vamos a ver más que en dibujos. Fíjate, o en libros. Qué triste. Y esa aceleración es por la pérdida de bosques. Y para allá va el oso polar. El oso polar, los especialistas indican que para el año 2030 va a estar extinto. Qué horror. El panda en China. Quedará el recuerdo ahí en los comerciales de la refresquera de cola. Oye, y te dejan aquí tarea, Vero González, te pregunta si sabes qué ha pasado con la biopiratería del nopal y los intentos o supuestos intentos de China de ganar la denominación de origen. Sí. Se está en eso, ¿eh? De los nopales están en eso, y de las cactáceas en sí. Por ejemplo, Japón tiene la mayor colección de cactáceas del mundo, y que las extrajeron mucho de México y de la parte sur de Estados Unidos. Muy importante. Las colecciones más importantes de cactáceas están en Japón, por ejemplo. Fíjate, más que en México, y en México pues es donde más cactáceas hay. Y en el caso del nopal, igual que los zarapes, igual que el sombrero y la Virgen de Guadalupe, los chinos están buscando la denominación de origen del nopal, inclusive del chile. En China están
viendo esa posibilidad también. Están produciendo ya chile allá, nada más que no pica, los que lo han probado, dicen, ¿no? Sí, pero están buscando la nominación del nopal. Fíjate nada más, pero ya sería a lo mejor pues sí, un pero posterior, lo tienen que ¿verdad? pelear, pero eso es la Secretaría de Economía. Fíjate nada más. Ya no es medioambiental, es una Claro. situación de la Secretaría, bueno, de la cuestión de económica, derechos, de derechos, de por copyright, supuesto. como diríamos, ¿no? Así es. En fin, Pero sí querido estamos Ricardo, en eso. Fíjate nada más. Tristemente. Pues muchísimas gracias. Al contrario, como muchas siempre, gracias a todos, espero interesante. nos sigan viendo y vamos a seguir trabajando por acá. Pues aquí estamos, duro Muchas gracias. y tupido en la lucha, ucha, todos en la lucha. Así es. Jorge, Ricardo, que estés muy bien. buena Gracias, semana a queridos todos. amigos. Gracias. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.